Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicotips ABC, en el cual en esta ocasión hablaremos sobre TLP o el trastorno límite de la personalidad. Hoy con nosotros tenemos a nuestra psicóloga Ivonne. Si gusta presentarse, por favor. Gracias, Diana. Hola, buenos días a todos. Por acá otra vez más, me da mucho gusto. Gracias por la invitación. Y un tema interesante, porque si bien hace tiempo platicábamos sobre los trastornos de la personalidad, pues hoy nos vamos a enfocar más al trastorno límite. Así es. Creo que me gustaría que comenzáramos con qué es el TLP o el trastorno límite de la personalidad. Ok. Pues bueno, considero importante abordar primero qué es la personalidad. Hay muchas definiciones y nosotros buscamos en la literatura. La personalidad es todo este como conjunto de ideas, gustos, creencias, conductas. Digamos como esta parte que a cada uno de nosotros nos hace únicos. ¿Qué nos gusta? ¿Qué sentido de humor nos gusta? ¿Qué música nos gusta? Toda esa parte. Y cuando ya hablamos de un trastorno, que me parece que ya desde ahí el término puede ser complejo. ¿Qué es trastorno y qué no es trastorno? Una característica que se ha visto es de que ya es un tema que puede ser o conductas muy rigidizadas o hay una alteración en el pensamiento. ¿Qué quiere decir esto? Lo que se puede trasladar a una alteración en las relaciones, de amistades, de pareja, con compañeros, y por ende pues produce mucho malestar en la persona. Ahí es cuando ya estaríamos hablando de que algo está pasando en temas de personalidad. Suele haber cuestiones ya muy rígidas, poco flexibles, y sobre todo que sí perjudican el funcionamiento de la persona, en casa, con la familia, en la escuela. Entonces ya desde ahí nos pudiéramos empezar a adentrar en qué pudiera ser un trastorno. Ok, y hablando, ¿no? Comentaba hace un momento que existen diferentes tipos de trastorno. ¿Qué hace diferente el del límite de la personalidad a cualquier otro trastorno que se mencione? Es muy interesante tu pregunta, porque ya lo vamos a ver más tarde, incluso el diagnóstico es un reto. Se consideran varias vertientes. Es complicado porque estamos hablando de personalidad, no de algo neurobiológico, como por ejemplo el TDAH, donde hay áreas bien específicas que se ha visto que están afectadas, esquizofrenias, incluso ciertas bipolaridades. Cuando estamos hablando de la personalidad, aquí nosotros nos vamos a dar cuenta porque tienden a tener relaciones muy caóticas, ¿sí? Utilizan lo que desde la terapia psicodinámica vemos como mecanismos muy primitivos en esta cuestión de idealización y de evaluación. Es decir, cuando tienen alguna relación cercana, ¿no? Por así decirlo, pues hay una etapa de este enamoramiento que a todos nos ha pasado alguna vez y que es muy padre. El problema que hay en estos casos es de que pasan de una idealización a qué es lo mejor que les ha pasado, o incluso les pasa con lugares, y posteriormente van a empezar a devaluar. Es decir, alguien es el mejor y en otro momento va a ser el peor. Esto, si nos damos cuenta, va a producir mucho malestar, ¿sí? Entonces, ahí a lo mejor te compartiría, es un elemento clave. Hay que checar cómo están las relaciones. Otra característica es de que suelen tener relaciones muy parciales. ¿Qué quiere decir esto? Una relación parcial es, por sintetizarlo bastante, enfocarme únicamente en la parte gratificante que me da la otra persona, ¿sí? Llámese en una cuestión monetaria, sexual, social, algún estatus. Entonces yo únicamente me enfoco en lo que me va a gratificar esta persona. El problema que eso tiene es de que entonces yo no la alcanzo a ver como una persona total, completa. Que como sabemos todos, pues las personas tendremos cosas buenas, cosas medio malas, aspectos tiernos, aspectos también hostiles. Pero si yo solo me centro en lo que esa persona me da, empieza a haber problemas y relaciones muy caóticas. Porque cuando esta persona deja de darme esto, es muy común, ¿no? Que alguien que tiene TLP lo que va a hacer es, va a querer destruir al objeto, ¿no? Terminan relaciones, se separan y muchas veces van a terminar de formas bastante malas, ¿no? Terminan muy mal las relaciones. Tocábamos esto de cómo se relacionan las personas con TLP, pero quisiera saber un poco más sobre cómo podemos saber
que en base que es en sí el TLP para, por ejemplo, para ustedes como psicólogos, en que como en palabras, digamos, a lo mejor un poco más simples, en sí qué es, o sea, en qué consiste, que a lo mejor podemos nosotros ver que aparte de las relaciones, tal vez no desde pequeños, si esto puede verse desde pequeños o se presenta en una edad a lo mejor un poco más adulta. Ok, aquí hay otra controversia. La mayoría de los artículos de la literatura nos dice que aparece a partir de adolescencia tardía, adultez temprana. Digamos que en criterios sintetizados, ¿cómo pudiéramos empezar a sospechar, ¿no?, de que hay presencia de esto? Aquí hago mucho la aclaración que no quiere decir que alguien que no tenga TLP no va a tener algo de esto, ¿no? Depende mucho cómo se quiera, cómo evaluar. Por poner un ejemplo, ahorita que me preguntabas, hay un tema muy particular con el abandono, ¿sí? En personas que tienen TLP, tienen una característica principal, es como esta idea, esta fantasía de sentir que a cada rato alguien los va a abandonar. El abandono en general, aunque no tengamos TLP, pues es algo que me parece que a nadie nos pasa desapercibido, ¿no? Que alguien nos abandone. En el caso de estas personas es algo que está constante, ¿no? Entonces esto lo vemos, por ejemplo, en esta cuestión de, bueno, mi pareja va a ir al cine con un amigo y a mí eso me genera mucho estrés, porque para mí eso es abandono. El que yo no lo vea físicamente, para mí es muy complicado, entonces yo me tengo que asegurar, que hoy en día pasa mucho, ¿no? Mándame tu ubicación en tiempo real, mándame esto, porque no me puedo hacer a la idea que aunque yo no lo esté viendo físicamente o no lo esté viendo físicamente, estamos juntos, ¿sí? Lograr esto es muy complicado para el psiquismo, es todo un reto. Todos ahí pudiéramos decir, hay issues que tenemos, ¿no? Claro. Hay de grados a grados, ¿no? Entonces hay mucho temor al abandono, generalmente hay componentes muy impulsivos, por eso muchas veces caen en el abuso de sustancias, ¿sí? Las sustancias que ustedes se imaginen. Claro. Es como este paliativo, ¿no? De dormir la mente un poquito, intoxicarla, porque cuesta trabajo lidiar con esta sensación tan fea de abandono, ¿no?, que siento. Entonces, hay esta parte y también es común que se puedan meter a disputas, a peleas, porque tienen poco control de los impulsos. Entonces, son características, digamos, como estos bullets, mucha impulsividad, el tema del abandono, ¿sí?, o ser abandonado, y esta parte de idealizar y de evaluar, ¿no? Hay algunas otras características, ¿no?, que también tiene que ver con inestabilidad. Les cuesta trabajo permanecer por ejemplo, en terminar la escuela en la misma prepa o en la misma universidad, o medianamente conservar el mismo empleo. Entonces, son personas que los vínculos pues van y vienen. Claro. Aquí tal vez, bueno, una pregunta sería, ¿qué tanto tiene que ser el nivel a lo mejor de esta parte del estrés? Ya hablábamos la parte del abandono, ¿no? Que es completamente diferente a que a lo mejor alguien llegara a tener un issue con el abandono, sí. Es completamente diferente a cuando se trata del TLP, ¿no? Porque creo que algo que no nos gustaría que sucediera es que al nosotros dar cómo se presenta, que exacto, las personas lo vean y digan, ah, yo tengo eso, sí. ¿no? Exacto. Claro, hay un nivel sí. de a partir de donde se puede a lo mejor decir, no, bueno, es que tú ya estás teniendo a lo mejor un ataque de estrés porque a lo mejor fue a la tienda solamente y solo fue a la tienda, no quiere decir que se vaya a ir para siempre, ¿no? Sí, por ejemplo, esto que dices de la tienda lo veo mucho con niños, ¿no? De que la mamá va a la tienda y no están seguros si va a regresar. Esto le llamamos constancia de objeto. Aunque no te vea, sé que andas aquí. Cuando nosotros somos chiquitos, de todas formas, eso nos cuesta trabajo. Por más que nos perjuren, oye, ahorita regresa tu mamá o tu papá, uno dice, no, ya no va a regresar. Aquí sí es fundamental el tema de la crianza, prácticamente en cualquier tema. Pero ahorita en TLP sí es muy importante, porque medianamente sí se espera que quien nos haya cuidado nos haya enseñado a confiar que yo voy a regresar aunque no me veas. El problema que esto tiene, que hay muchas crianzas por temas de la vida, ¿no?, en que esto no sucede.
Entonces suelen ser personas que empiezan a desconfiar. Llegan a la edad adulta y así les vaya muy bien en otras áreas de la vida, siguen teniendo esta desconfianza de me vas a abandonar, ¿verdad? Porque entonces hubo una serie de fracasos anteriormente en temas con sus vínculos que les hacen esta idea, ¿no? De, pues no estoy seguro, ¿no? De si voy a regresar. Eso sería tal vez un punto importante, porque esto que tú comentabas se me hace muy fundamental. Del abandono está presente o esta fantasía o un temor pues en nosotros. ¿Cómo empezar a preocuparnos tal vez más? Es porque esto me va a afectar en todas las áreas de mi vida, ¿sí? No nada más en un tema de la escuela o con los amigos, sino en mi trabajo, en mi casa, con los hermanos, que uno dice, la vida de la persona está alterada a través del abandono, ¿no? Que si lo abandona el maestro, o lo abandona el papá, o lo abandona este compañero. Entonces ahí es cuando uno dice sí está bastante caótica, ¿no? La vida de la persona. Sí, y esta parte del abandono en una persona con TLP es generado a partir de algo o ya es como algo que ya se puede como traer desde que viene como con este tipo de trastorno. Ok, como algo más genético, digamos. Algo así. Okay, qué buena pregunta. Los trastornos de personalidad tienen hasta el día de hoy muy pocas bases genéticas, a diferencia de otros, como autismo, bipolaridad, TDAH, adicciones, son más altos, ¿no? En los trastornos de personalidad no tanto. Ahí sí tienen que ver dos factores. Una sí es el temperamento, que ese es más genético, no lo elegimos. Y la otra cuestión es la personalidad y el carácter, que lo vamos formando con base en nuestros cuidadores, ¿no? Entonces, para este tema de abandono, aunque sí se ha visto que hay por ahí temas temperamentales que pudiéramos tomarlos en cuenta, hasta el día de hoy no es tan potente el efecto versus la crianza, ¿sí? Entonces, tal vez si yo no tuve un cuidador en donde pues yo no pude confiar que me iba a ayudar a gratificar cuando tuviera hambre o que necesitara un abrazo y también que me pudiera poner estructura cuando necesito yo límites, suelen ser personas muy desorganizadas, ¿sí? Esto lo vemos después en el tema, por ejemplo, de la terapia, ¿no? Tienen muy poca estructura, llámese con horarios, llámese con los días, ¿sí? Porque no hubo esta persona auxiliar, que antes en la literatura se hablaba siempre de la mamá. Hoy en día con que alguien haga esa función, ¿no? Papá, tío, abuelito, mamá. Cuando esa parte, digamos, que no se da, sí produce mucho caos en este niño. Con esto no me refiero a que siempre uno vaya a hablar de la infancia en esto, pero sí es un punto importante para poder entender cuando uno crece, pues por qué trae lo que trae, ¿no? Claro, porque desde niños formamos nuestras bases, ¿no? Para Sí. todo. Ya se hace tanto para esta parte del TLP como a lo mejor para saber, ¿no? La parte del TDA, todo esto, que de igual manera, ¿no? Lo hablábamos en un podcast anterior de estimulación temprana, ¿no? Que también eso es una parte importante en el desarrollo, ¿no? De los niños. Me gustaría saber un poco más sobre en qué consiste la parte de la terapia del TLP o qué es lo que la hace diferente a lo mejor en tomar terapia si no cuenta con algún trastorno la persona. ¿Cuál es la diferencia? Es un reto, lo platicábamos hace ratito antes de iniciar, el tratamiento para los trastornos de la personalidad. Primero porque hacer un buen diagnóstico lleva regularmente tiempo en temas de la personalidad. Porque ¿cómo sé que esta persona tal vez sea más impulsiva por su contexto cultural o porque donde creció le permitían tener cierta, no sé, desenvolverse de cierta forma? Entonces hay que descartar primero toda esa parte, más como la cuestión, vamos a llamarlo humana, antropológica, antes de decir, tiene un trastorno, ¿no? Claro. Lo que a lo mejor, respondiendo a tu pregunta, sí sería en las primeras sesiones, y aquí depende mucho qué enfoque tenga uno cuando lo trabaja, vamos a empezar a explorar justamente cómo está la personalidad. Desde esta parte, por ejemplo, de cuando, no sé, la primera vez que estamos platicando con la persona, ¿qué es lo que notamos en la persona? ¿No? Como la cuestión de si su habla es estructurada, de si son respuestas muy vagas las que da. Esto también hay que tener en cuenta. Cuando hay una posible presencia de TLP, las respuestas que dan son muy, muy bajas, ¿no? O sea, uno
no sé, les pide profundizar más en algo, en algún detalle, y es como, no, ya te lo dije, ¿no? Claro. O no, te dije que todo bien. Entonces cuesta trabajo que profundicen. Hay personas que en la primera sesión, llámese por nervios que traen o angustia, no van a profundizar y después sí, ¿no? Pero muchas veces son respuestas que dicen mucho, pero también no dicen nada. Entonces ya desde ahí para nosotros como clínicos empieza a ver esta parte de, ok, puede que algo pase. En casos un poquito más graves, también nos damos cuenta que al momento de estar platicando, algunos van a hacer intentos por contaminar un poquito el espacio. Esto obviamente sin que lo hagan a propósito, muchas veces ni se dan cuenta, y en donde más bien que el entrevistado sea uno como terapeuta, ¿sí? Porque hay mucha desconfianza. Entonces yo prefiero como que controlar el tratamiento, porque qué tal que algo malo pasa, ¿no? Claro. Entonces, esto me llevaría justamente a, ahorita que me preguntabas de las terapias, a mí me parece que lo que la evidencia nos dice, para terapias, para TLP, con más evidencia o que tienen más solidez teórica y práctica, serían dos. La terapia dialéctico-conductual, ¿sí? Que ahí justamente parte de lo que van a tratar es toda esta cuestión de la desregulación emocional, porque pueden ser personas que en crisis impulsivas o porque se sienten abandonados se autolesionen, se corten, se quemen, se golpeen, se den alguna sobredosis, ¿no?, de medicamentos. Entonces, esta terapia les puede ayudar mucho justamente a esta parte, y entre otras cosas. La otra terapia es la terapia focalizada en la transferencia. Esta terapia tiene un corte psicodinámico, que es, digamos, lo que yo trabajo, y lo que nosotros vamos a empezar a evaluar es sí cómo funciona la personalidad, cómo están las relaciones, qué tanta confianza tiene en el mundo o qué tanta confianza no tiene, ¿sí? Qué tanto nos va a empezar a idealizar como terapeutas y después nos va a devaluar. Toda esa parte, y sí vamos a necesitar hacer un tipo de relación muy, muy particular con la persona. Se van a desplegar muchas situaciones, mucha hostilidad, mucho agradecimiento, muchas situaciones. Y la idea de este tipo de terapia es que la persona pueda, sí, uno, aprender a confiar más en el mundo y posteriormente a tener relaciones más ricas, más completas. ¿Esto qué quiere decir? Pues todos tendrán cosas buenas y cosas tal vez no tan buenas. Pero no que no queden tan escindidos en esta parte de, como tú no me diste esto, ya eres el peor. Porque eso hace sentir pues mal al otro, pero también mal a la persona. Porque entonces a cada rato se está desilusionando, ¿no? Y luego son personas que me preguntan, oye, ¿por qué todos mis novios me tocan así? ¿O por qué mis amigos siempre me tocan así? Es cambiar el me tocan, porque es algo que uno elige. Hay que acordarnos que las parejas, los amigos, son personas que uno ya conoce, pero son nuevas. ¿A qué me refiero con que ya los conocemos? Tienen aspectos que uno ya vio antes, claro, en nuestra familia o en nuestras relaciones, pero los buscamos afuera, claro, ¿sí? No sé si lo has escuchado, esta parte de que uno repite a veces muchas cosas, ¿no? Y uno dice, si yo ya sé que no me hace bien esto, ¿por qué sigo aquí? Claro. Y ahí es en donde partiríamos. Racionalmente, seguramente tú y yo ubicamos cosas que decimos no me hacen bien, pero pues ahí seguimos. El otro paso es que afectivamente hablando, y esto se da en la terapia con el terapeuta, esto se puede ir modificando, ¿sí? Si tú te das cuenta, es algo que va a llevar un tiempo. Sí. Porque uno lleva mucho tiempo funcionando de cierta forma. Sí, claro, es como regresar y volver a construir a lo mejor algo que alguien tenía por sentado, una idea sobre algo o toda esta parte. En los dos tratamientos que mencionan, las dos terapias, ¿existe algún momento en el que este tipo de trastorno necesita algún tipo de medicación o existen medicamentos para las personas con TLP? Es interesante esto de los medicamentos, ¿no? Sí, fíjate, regularmente las personas cuando llegan a consulta, no siempre, pero en muchas ocasiones, no van a llegar porque piensen que tengan TLP. Hoy en día algunos sí llegan conmigo y me dicen, vi un TikTok y me identifiqué. Digo, mira, qué bueno que viniste y vamos a ver si es TLP o no, pero qué bueno que ya viniste, ¿no? El medicamento tal cual no es que vaya a ayudar al TLP, pero sí va a ayudar a los síntomas que se asocian. Por ejemplo, decíamos, pueden ser personas que tienen por ahí un abuso en alguna sustancia. Entonces, el medicamento sí les va a ayudar a que ese abuso ya no lo tengan, ¿no?
O personas que dicen, a mí cuando me da crisis o ataques de pánico o tal, porque se fue tal persona, me lastimo. El medicamento les va a ayudar justamente a que estos síntomas en que se hacen daño puedan ir cesando. Entonces, sí, yo te diré, hay bastantes casos que conozco en que llevan tratamiento farmacológico. Muchas veces este tratamiento no es de por vida. Siempre la sugerencia que les hago es llévenlo monitoreado con su psiquiatra, ¿no? Para que vean cómo se van sintiendo. Entonces, no es por el TLP, pero es para los síntomas que eso tiene. Entonces, sí es súper común que se necesite medicamento. Y también aprovecho aquí este espacio para comentar que siempre y cuando un medicamento esté bien prescrito, en dosis, con un psiquiatra humano actualizado, pues la vida de la persona realmente puede cambiar y eso es muy bueno. Claro, porque eso también es importante, ¿no? Hay también que identificar que posiblemente, ¿no? Algo, no sé qué tan cierto sea, ¿verdad? Pero mencionaban que alguien como terapeuta o psicólogo no puede recetar a menos de que sea un psiquiatra. Sí. Que el psiquiatra es el único que puede recetar este tipo de medicamentos. Entonces, en esta parte trabajan tanto el terapeuta o psicólogo en conjunto con el psiquiatra. Exacto, sí. Qué bueno que comentas esto porque nos metemos ya al tema ético, ¿no? Y pues que sí me ha tocado conocer casos en donde pues el psicólogo prescribió medicamentos y eso es ilegal y es un delito, ¿no? Sí, el psiquiatra es el especialista que puede prescribir medicamentos justamente para temas de la psique, temas de la mente, de las emociones. Y algo que también hago mucho es justamente trabajar en conjunto con psiquiatras. Uh-huh. ¿No? A veces, no sé, hacer un Zoom con el psiquiatra del paciente o tener una reunión con fines obviamente profesionales, ¿no? Siempre y cuando tener mucho cuidado con la confidencialidad, pero que sea para pro del tratamiento y compartir información, ¿no? Oye, ¿qué crees? Le aumenté la dosis por esto, no porque, no sé, se lo aumenté por X razón, no porque lo vea peor. Ah, ok, ¿no? O acá en terapia estamos trabajando sobre esto. Uh-huh. Entonces la comunicación pues siempre es fundamental. Claro. Estamos hablando un poco sobre el tratamiento. ¿Existe algún factor de riesgo con el paciente si es que en este caso no asistiera a terapia, digamos, nunca en su vida? ¿Existe algún factor de riesgo? Ok, factor de riesgo en cuanto a que pudiera tener un desenlace malo. Ajá, o sea, dentro de sus relaciones, como comentabas un momento, que ingerían sustancias o se autolesionaban. Sí, sí, tristemente tienen bastante riesgo de tener conductas autolesivas. Aquí va a depender mucho del enfoque con que uno lo trabaje. Desde el enfoque del lado psicodinámico, lo que vemos es de que la agresión, si bien está presente en todos nosotros, es como que está al servicio de la vida. Generalmente las personas la sublimamos. ¿Cómo? A través del trabajo, de los chistes, del ejercicio, de ver un deporte. Entonces la sublimamos en algo socialmente aceptable. Pero ahí está la agresión, ¿no? El problema con las personas que tienen TLP es de que no cuentan con los medios para sublimarla. Entonces la agresión que tienen, la tienen de manera, vamos a llamarle más osca, más directa, hacia los demás o hacia ellos, ¿sí? Eso, el riesgo es de que sí los lleva a tener intento suicida, ¿no? Ideación suicida, otra serie de conductas, por ejemplo, de, no sé, adquirir enfermedades de transmisión sexual por este componente impulsivo y también de hacerse daño. Entonces, toda esta parte, digamos, es muy complicada trabajarla porque el sentido común es importante, de que, pues, oye, no te hagas daño, pero los factores a veces, las motivaciones inconscientes son las que uno a veces no capta. Entonces, uno lo sigue haciendo. Entonces, sí, por eso es tan importante poder tratarlo. No todas las personas caen en una ideación suicida, obviamente. Hay otras que caen en relaciones simplemente muy inestables, ¿no? Oye, ¿por qué será que mis relaciones terminan tan mal? ¿Por qué será que este trabajo se veía muy bien, pero otra vez me pasó lo mismo? Entonces empiezan a repetir, como repetimos otras personas, seguramente, el tema que con ellos es de una manera más intensa y los pone más en riesgo. Claro. El día de hoy estamos hablando del TLP, pero existen otro tipo, ¿no? Otro tipo de trastornos que también se ven a lo mejor en similitud, ¿no? Tanto a lo mejor en conductas o en la parte del tratamiento.
Sí, fíjate, es todo un tema que en algún momento me interesó mucho, el diagnóstico diferencial. Que hay síntomas que se ven iguales, pero corresponden a otras entidades, ¿no? Por ejemplo, en algún momento lo vi con personas con TDAH, que hay un componente de impulsividad muy marcado, consumen sustancias algunos, son como de esta parte que uno dice de mecha corta, ¿no? Se prenden rápido y uno diría, me habían dicho que el TLP se podía ver así, ¿no? Entonces sí hay trastornos que se parecen, por ejemplo, la depresión, estas depresiones muy severas, que uno dice, no me levanto de la cama, no tengo que aportarle al mundo, a las personas. Esto también se ve mucho en el TLP, porque tienen la sensación de vacío. Entonces, creo que nos estamos dando cuenta que hacer el diagnóstico no es fácil. ¿Qué es lo que yo les sugeriría para las personas que aquí nos están escuchando o van a también a compartir el podcast con personas que consideren que les viene bien? Acudan con un especialista, es decir, un psicólogo y que sea también psicoterapeuta, para que haya más probabilidades de que tengan un diagnóstico adecuado, porque a veces sí se confunden bastante los diagnósticos. Que es algo como lo que mencionaba, ¿no? Que llegan pacientes que se autodiagnostican por la parte de los videos de TikTok, redes sociales, que si bien las redes sociales es una herramienta que ha ayudado a difundir información, en este caso de salud mental, es importante, ¿no?, acercarse a un especialista porque no es tan fácil realizar un diagnóstico, tanto en este momento que estamos hablando de TLP, como a lo mejor lo que mencionaba, TDAH o no sé, algún otro tipo de trastorno o actitud o complejo, lo que sea, ¿no? Depresión, todo esto. Me gustaría que habláramos un poco sé que existe el trastorno que tiene que ver con el narcisismo. Quisiera saber si esto tiene relación con TLP. Ok. Es también una situación compleja, ¿no? El narcisismo, porque igual depende con qué lentes veamos estos fenómenos. Desde la cuestión de la psicodinamia vemos al narcisismo como algo presente en todos y también algo necesario. Es decir, necesitamos tener cierta dosis de narcisismo, por así decirlo, para animarnos y querer dedicarnos a algo que nos gusta, ¿no? O decir, hoy quise comprarme esta playera que me encantó. Entonces algo, digamos, pues socialmente aceptable, que me viene bien, pero necesita cierta dosis de narcisismo de que yo me preocupe por mí, ¿sí? Claro. El problema cuando estamos hablando ya de una personalidad narcisista o un trastorno narcisista de la personalidad es porque, igual que en el TLP, se vuelve súper rígido. ¿Qué quiere decir? A mí me cuesta trabajo hablarle a una persona, verla como una persona, porque solo veo la parte que me gratifica. ¿Qué quiere decir? Yo solo le voy a hablar a quien me aplauda. Entonces yo me centro en que me alaben, en que me aplaudan. No me interesa saber quién me está viendo. Y que es una cuestión muy interesante, porque entonces, así como uno piensa es que el narcisista se cree mucho, al contrario, se cree tan poco que depende de que a cada rato lo estén alabando, lo estén admirando. Entonces, depende del público, ¿sí? Y esa parte es muy difícil que la puedan hacer consciente. Uno al inicio del tratamiento obviamente no les va a decir esto, porque suelen ser personalidades con una cuestión agresiva muy interesante y muy potente, ¿no? Entonces, tienen en común eso. Las relaciones son muy inestables. La personalidad narcisista va a tener relaciones muy parasitarias. ¿Qué quiere decir esto? Tú solo eres el medio por el que yo voy a conseguir esto. Entonces yo utilizo, únicamente yo voy utilizando, ¿no? Esto se ve mucho en las primeras entrevistas, porque cuando uno les empieza a preguntar sobre X tema, sus respuestas suelen ser, vamos a llamarle, muy vacías, carecen de emoción, carecen de esta parte espontánea que la mayoría de las personas tenemos. Ay, ¿qué crees? Y me acordé de esto, ¿no? Ellos no, les cuesta trabajo. Entonces intentan controlar lo que van a decir y al final pues van a querer controlar el tratamiento y al terapeuta. Por eso es importante que haya enfoques muy particulares que puedan tratar estos casos, porque digamos, aquí lo importante es de que si bien de lejos diríamos, ay, qué mal onda la persona, le están pasando mal. O sea, sí hay un sufrimiento, ¿no? Entonces, en este caso nosotros como psicoterapeutas, pues nuestro deber ético, humano, pues es tratar de ayudarlos. Entonces, eso tendrían en común, sus relaciones son también muy inestables.
no todos son impulsivos. Ahí sí se diferenciarían del TLP. Claro. ¿No? Entonces, no sé si más o menos Sí, porque yo tengo entendido que existen diferentes tipos de trastorno, no solamente el trastorno límite de la personalidad, que si alguien quiere saber un poco más, tenemos otro podcast de igual manera con la psicóloga Ivonne, quien nos habla de esto, toda la gama de a lo mejor de trastornos a grandes rasgos de qué se basa en cada uno, ¿no? En esta ocasión, con el TLP, no sé si alguien de la audiencia tenga alguna pregunta, alguna duda que quiera comentar con nuestra psicóloga. Estaremos contestando de igual manera sus preguntas. Y bueno, para continuar, me gustaría saber si, por ejemplo, ha llegado momentos en los que, por ejemplo, nos mencionabas un momento, ¿no? La parte de los niños, ¿no? Uh-huh. Se puede a lo mejor identificar desde niños. ¿Qué tan frecuente es que llegue a lo mejor una mamá con la preocupación de que su niño tiene TLP? ¿O qué tan frecuente es que ya lleguen ya cuando son jóvenes, adultos o adultos? Ok. Uy, qué buena tu pregunta. En los años que he tenido como psicoterapeuta, únicamente en una ocasión, hubo una persona, una mamá de un niño, que me decía que estaban viendo si tenía TLP. A mí me llamó mucho la atención porque es un niño, o sea, era un niño chico, ¿no? Y yo tenía entendido que la cuestión de los trastornos de la personalidad hay que esperar más, justamente a que la personalidad ya esté un poquito más sólida, ¿no? Claro. Entonces, lo que sí se ha visto, por ejemplo, es niños que tal vez tienen mucha desregulación emocional, que son tal vez más impulsivos, destructores, que están en una etapa de la vida, si te das cuenta, vamos a llamarles casi normal. Cuando es más chiquito es más impulsivo, ¿no? Uno va creciendo y medianamente es porque ya nos dieron como reglas, estructura de esto sí se hace, esto no. Aquí fíjate algo muy interesante, es de que cuando entrevisto a las mamás o a los cuidadores, ahí yo empiezo a notar ciertas cuestiones de si esto no se trata, hay un gran riesgo de que este niño o esta niña pueda tener un tema, un trastorno de personalidad. ¿Por qué? Porque esta mamá o este papá o esta persona, por X razón, no porque lo hagan por mal, simplemente no pueden, no han podido ayudarle a este niño a metabolizar todas esas emociones. Es decir, ay, pues te caíste, entonces pues te ayudo, o, bueno, al otro hay que tener cuidado. No, a lo mejor son muy punitivos, los humillan. Toda esta parte, por supuesto que va dejando huellas en la mente. En algunas personas deja muchas huellas y en otras menos. Es lo interesante. Hay personas que han tenido otras redes de apoyo y han salido adelante, ¿sí? Tal vez no estuvo mi mamá, no estuvo mi papá, pero yo me acuerdo de este tío que me echaba mucho la mano. Entonces uno sale adelante. Hay personas que no, ¿sí? Entonces, a lo que me he enfocado también mucho, si bien no es tanto a niños y a niñas en el consultorio, es muchas veces a los papás. Entonces, cuando hago entrevistas con ellos, sí se empieza a ver una cuestión muy interesante, a veces de preocupación, ¿no? De, pues hay que hacer algo con estos papás. Por eso también es muy común que trabajo con papás en el consultorio. Claro. Porque ellos medianamente es importante que primero estén bien, pues para ellos como personas y pues ya después, ¿no? Para su hijo. Claro. ¿Hay algo que le gustaría mencionar a la audiencia más referente al TLP? No sé, algo que tal vez a mí se me esté pasando o que algo que no hayamos mencionado. Ok, pues primero que compartan el podcast, ¿no? Como comentaba Diana hace rato, ya en algún momento platicábamos de trastornos de la personalidad, pueden ahí buscarlos también en la página, compartir el podcast. En general, pues suelen ser temas que si bien no siempre uno se va a identificar al 100 con un tema, pues a lo mejor nos haga pensar en alguien o nos haga pensar un poco en nosotros, ¿no? De, oye, yo de repente soy así, no quiere decir que tenga TLP, pero pues tal vez ya me di cuenta que este tema que comentaban del abandono a veces sí me ha lastimado, ¿no? Y acercarnos a buscar ayuda, ¿sí? Con un psicólogo, un psicoterapeuta, que chequen su cédula profesional, ¿no? Hay que tener mucho cuidado hoy en día con toda esa parte. Y todo eso nos va a ir acercando a estar con alguien, vamos a llamarle, a que al menos sepamos que sí se enfocó a eso, ¿no? O ha trabajado en eso.
También justamente para comentarles el tema de que en noviembre vamos a abrir un grupo para personas o familiares de personas con TLP. Va a ser un grupo breve. Lo que vamos nosotros a hacer es, a través de sesiones súper específicas, no psicoterapéuticas, porque eso entra ya mucho después, pero ahorita al inicio, dar mucha sensibilización sobre este tema del TLP. ¿Qué es el TLP? ¿Por qué es que se genera una persona con TLP? ¿Qué es lo que pasó ahí? Etcétera. Y entonces primero va a ser como concientizar a las personas o a familiares y posteriormente a platicarles sobre el tratamiento, con la idea, Diana, que sepan que hay esperanza. Creo que eso siempre es lo más importante cuando hacemos algún podcast, Facebook Live, que afortunadamente hay cosas que podemos hacer. Entonces ya les estaremos pasando la información para que si conocen a alguien, pues se anoten. Es de cupo limitado porque se trata que sea un espacio en donde se puedan sentir, vamos a llamarle incómodos, porque van a hablar de cosas incómodas, pero también cómodos, ¿no? De que sea un espacio aceptante. Claro. Y hace un momento que mencionaba lo del grupo, si alguien se quisiera unir, puede escribirnos a través de nuestras redes o agendar una cita en nuestra página. La psicoterapeuta Ivonne será quien posiblemente los atienda y les ofrezca esta terapia. Tenemos una pregunta. Mencionan ¿cuál sería uno de los primeros indicadores para identificar el TLP de manera personal? ¿O qué ejercicio de reflexión podría ayudar a identificar algún problema? Ok. Sí me parece que algo inmediato pudiera ser la cuestión del tema del abandono y de la sensación de vacío. Es difícil porque hoy en día, incluso se han escrito ya algunos textos, estamos en una época muy particular en donde estamos hiperconectados. Los vínculos muchas veces los hacemos a distancia y esto lo veo mucho con adolescentes o adultos jóvenes. Entonces yo estoy hiperconectada, pero a la vez siento como que algo me falta, ¿no? Entonces esta sensación, que también es un tema social y no nada más por TLP, tal vez para ser como concisa contestando la pregunta, sería sí checar el tema del vacío, del abandono. Yo no espero que alguien no tengamos un tema con esto, pero sí saber más bien cuando yo me siento así, ¿qué hago? Esa es la clave. Cuando me acuerdo de esto, ¿yo qué hago? La verdad sí me he dado cuenta y me da por irme al bar y no tomarme 2, tomarme 8, 10, 12, ¿no? O me da por salir de manera simultánea con muchas personas, no porque esté mal. El problema es de que eso repite mi disolución. Ya, pues ves, nadie vale la pena, ¿no? Claro. Ese sería mi tema, nada más como contestar esa pregunta. ¿Qué hago yo cuando me siento así? La diferencia sería de que si yo tengo medianamente esta capacidad para tolerar estados de angustia, no voy a recurrir a sustancias o actividades que me hagan daño, ¿no? Eso sería, por ejemplo. Ok. También nos preguntan, ¿el TLP es hereditario? Se ha visto que tiene un componente genético muy, muy bajo. Sí, por ejemplo, si nosotros entrevistamos a un adulto, ¿no? Y decimos, me parece que tiene TLP, y si por algo podemos entrevistar al papá o a la mamá, que eso siempre ayuda mucho, pero en muchos casos no se puede. Vamos a ver que es muy probable que si un papá o mamá tiene TLP, alguno de sus hijos va a tener un problema ahí. No porque genéticamente se pase, como por ejemplo el TDAH, ahí sí, ¿no? Sino más bien por la crianza que yo le di. Si yo a veces, no sé, tengo problemas para regularme, me siento vacía, yo entonces no pude estar presente mentalmente con mi hijo. Físicamente ahí estaba, y nunca le faltó la nutrición, vamos a decirle, ¿no? Pero emocionalmente no conecté, y eso a veces me toca trabajarlo con mamás, ¿no? Mamás que dicen, yo no conecto con mi hijo. Entonces, ahí pudiera ser un tema más, sí genético, pero más como crianza, ¿no? Claro. Y bueno, esas serían como las preguntas que tenemos por el día de hoy. Ok. Recuerden que si tienen alguna duda sobre lo que es el TLP, nosotros seguiremos contestando comentarios
ya se hacen nuestras publicaciones y estaremos realizando también posteos sobre el TLP para que sigan informados. Y la psicoterapeuta Ivonne va a estar también a disposición de ustedes por si necesitan agendar una cita o necesitan saber un poco más del TLP. No sé, que sí quisiera, para ir cerrando, decirles algo más a la audiencia. Pues agradecerles a las personas que acá nos han acompañado a la transmisión en vivo, y a las que después tal vez van a ver acá el podcast, ¿no? Ya después porque lo hayan compartido, etcétera. Y que son situaciones que se pueden trabajar, afortunadamente. A veces no siempre va a ser fácil, pero con un tratamiento adecuado, pues afortunadamente hay vidas que pueden cambiar, ¿no? Vidas con menos angustia, con más tranquilidad. Entonces, agradecerte mucho a ti, Diana, al equipo acá en el estudio, también a Psicología Integral ABC, y que acá también en la clínica pues damos atención, ¿no? Justamente a este tipo de psicopatologías. También por acá están ya los datos de la clínica, y cualquier situación pues siempre quedamos al pendiente. Muchas gracias. Esperamos que el tema haya sido de su agrado y los esperamos en nuestro próximo podcast.